Gloria sea a nuestro Dios en esta noche. Hermanos, el capítulo 13 de Hebreos habla del cristiano y sus relaciones y da algunas exhortaciones y enseñanzas para que estas relaciones sean dignas y como a Dios le agrada. Entre ellas está la relación pastoral, el cristiano y el pastorado, tu pastor y tú. Por lo tanto, nuestro tema de esta tarde es: seamos una iglesia obediente a sus pastores. Esta es una orden para la iglesia, una orden de Dios para la iglesia. Entonces quisiera que veamos este mandato. El mandato dice: acuérdate de tus pastores. ¿Qué más? ¿Y qué más? Entonces el mandato del Señor es: acuérdate de tus pastores, obedece a tus pastores y sujétate a tus pastores. ¿Qué es el significado de este mandato? ¿Qué es el significado de este mandato? Acuérdate de tus pastores. Dice: tenlos en tu mente y en tu corazón. Reconoce su ministerio e imita su fe. En Hebreos 13:7, precisamente, ayúdeme a leer, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea, ten en tu mente y en tu corazón al pastor que te habló el evangelio, o que bajo su dirección y ministerio Dios te alcanzó o te discipuló o te está discipulando. Hermanos, somos como seres humanos, somos muy dados a olvidar. Por eso dice la palabra del Señor: acuérdate, acuérdate, no te olvides de tu pastor. Cuando cambies de ciudad por alguna razón, no te olvides de tu pastor. Cuando tu pastor se haga viejo, no te olvides de tu pastor. Cuando Dios te bendiga y te vaya bien en tu vida, no te olvides de tu pastor. Y de vez en cuando, escríbele una nota de gratitud, un saludo, un reconocimiento. Que no sepa de ti solamente cuando le necesitas. Reconoce su trabajo y considera que Dios lo usó para que conocieras a Jesucristo. Dios lo usa para hacerte madurar, para consolarte y para animarte. Por eso mira su conducta, mira su ejemplo, mira su trabajo, mira su entrega. Dice la palabra de Dios ahí: obedece a tus pastores. Obedece a tus pastores. ¿Y qué significa esto? Ayúdeme, dice: obedece. A ver, léanlo con más ánimo. Dice: obedece. Entonces dice: obedece a tus pastores. El Señor nos ordena en su santa palabra precisamente esto que estamos leyendo. Si usted me ayuda a leer Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Muchas gracias. Vamos a leer, hermanos, ¿cómo dice? A ver, vamos a regresar a leer esa parte. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obedece a tus pastores. Dios les ha colocado como líderes espirituales. Jesucristo llamó, nombró y ordenó pastores para que sirvieran y cuidaran a su rebaño. Por lo tanto, dice: obedece sus instrucciones.
sigue las directrices que dan y apoya sus planes. Pero habíamos leído que además de que dice obedece a tus pastores, también dice sujétate a ellos. Vamos a ver qué significa sujétate. Dice sométete a su autoridad y... Entonces, sujétate, dice, sométete a su autoridad y respeta a tus pastores. Sujétate a tus pastores. Sométete a su autoridad. Jesucristo los estableció y los instituyó en la iglesia. Por eso, respeta a tus pastores y respeta su autoridad. Dios les dio esa autoridad y debes someterte a ellos. Escúchelo una vez más. Dios les dio esa autoridad y debes someterte a ellos. De no hacerlo así y ser rebelde a su autoridad, te opones a lo que Dios ha establecido y entonces te opones a Dios mismo. Mire, en Romanos 13, 1 y 2, ayúdeme a leer aquí, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, ¿qué ocurre? Acarrean condenación para sí mismos. Creo que la palabra de Dios es como bastante clara. No hay autoridad sino de parte de Dios y esa autoridad ha sido establecida por Dios. Y si nos resistimos a esa autoridad es resistirnos a Dios y entonces dice va a ocurrir algo. Hay una consecuencia. Y bueno, es cuestión de entenderlo, ¿no? Si aquí hay un policía, yo me resisto a su autoridad, obviamente hay una consecuencia. Si yo pudiera mencionar cualquier otro ejemplo, aún en las escuelas, si el alumno se resiste a la autoridad del maestro, bueno, puede haber una consecuencia. Igualmente, si nos resistimos a la autoridad que Dios ha colocado en la iglesia, entonces también vamos a recibir una consecuencia. Acuérdate de tus pastores. Obedece a tus pastores. Sujétate a tus pastores. Seamos una iglesia obediente a sus pastores. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser obedientes? ¿Qué razones hay para que yo pueda obedecer y sujetarme a los pastores? Bueno, ya dijimos, la autoridad viene de Dios. Jesucristo los establece en la iglesia como los líderes espirituales. Pero el Señor da todavía más razones y dice, ellos cuidan de ti. A ver, ayúdeme a leer, dice, ellos cuidan de ti y ¿qué? Eso es muy importante que entendamos, porque la primera respuesta pudiera ser sencillamente porque Dios lo ordena en su palabra, sencillamente Dios lo ordena. Pero luego el Señor en su palabra nos dice que hay otras razones del por qué debemos obedecer y sujetarnos a nuestros pastores y dice, ¿sabes qué? Ellos cuidan de ti, ellos velan por tu alma, pero también ellos darán cuenta a Dios. Entonces el segundo punto precisamente es, ¿cuáles son las razones del mandato? Y ya lo vimos, ellos cuidan de ti y ellos darán cuenta. Tus pastores cuidan de ti y velan por tu alma. Repita eso, tus pastores cuidan de ti y velan por tu alma. Tus pastores están preocupados por tu bienestar y tu felicidad, por tu desarrollo espiritual y emocional, físico, económico y moral. Tus pastores están interesados en ti en todas las áreas de tu vida. No creas que el pastor, si es un pastor llamado por el Señor, no creas que el pastor va a estar solamente preocupado en que tú vengas al culto o que seas parte de la iglesia. No.
Para eso no los instituyó el Señor. Los instituyó para que velen por tu alma, para que se preocupen por ti en todas las áreas de tu vida, para que se preocupen en ti y en todos los miembros de tu familia. Tus pastores son felices cuando tú eres feliz. Y tus pastores sienten tristeza profunda cuando tú pasas por algunas cosas tristes. Tus pastores desean tu prosperidad integral, o sea, completa. En todas las áreas de tu vida, tu prosperidad individual, laboral, estudiantil, familiar, económica, física, emocional y espiritualmente. Porque Dios les ha puesto un corazón precisamente de pastor. Y porque tus pastores saben que van a dar cuenta de su ministerio y van a dar cuenta del rebaño que Dios ha puesto en sus manos. Entonces, es muy importante que notemos que dice aquí, vamos a ver, permítame, tus pastores darán cuenta. Este ministerio, hermanos, este ministerio es una tremenda responsabilidad. El Señor Jesucristo nos hizo pastores de las ovejas que Él ganó con su propia sangre. Así que el pastorado no es un trabajo y no es una profesión como hoy en nuestros días parece que se está llevando de esa manera. Algunos ahora aspiran a, bueno, hay arquitecto, ingeniero, doctor, etcétera, etcétera, y hay pastor. ¿Cuál me conviene más? No, el pastorado no es una profesión y no es tampoco un trabajo. No es algo que eliges tú, es algo que obedeces, pero no es algo que eliges. Si yo le contara parte de mi testimonio, yo no quería ser pastor. Mi papá fue pastor y yo vi muchas cosas en su ministerio. Y yo decía, yo no quiero ser pastor. Yo quiero ser un evangelista porque voy a viajar. Yo quiero ser un misionero. ¿Y sabe de dónde adquirí esas ideas? En unos viajes misioneros que el Señor me llevó allá por Tabasco. Me recibieron de una manera increíble. Era un joven de 18, 19 años y ya estaba yendo de misionero. Así que la gente me recibió amorosamente, me reconocían, les di unas clases, estaban tan atentos. Y cuando terminó, pastores, que cómo puede ser que tan joven ande sirviendo al Señor. Es un ejemplo. Y cuando salimos de Tabasco me llenaron de regalos. Y yo dije, yo quiero ser misionero. Pastor no, porque había visto mucho sufrir a mi papá. Pero no es algo que eliges, y si eres obediente, tienes que seguir. Así que llegado el tiempo, el Señor me dijo, bueno, tú quieres ser evangelista para ser famoso. Tú quieres ser misionero para que las cosas vayan bien y tengas reconocimiento, pero yo quiero que seas un pastor. Y tuve que decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Así que, hermanos, es un llamado santo, es una vocación, un llamamiento santo, como dice Hechos 20:28, ayúdeme a leer, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿para qué? Apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Solo este pasaje, hermanos, retumba en el corazón y en los oídos, porque es, miren por el rebaño que Dios, el Espíritu Santo, les ha puesto a ustedes como pastores y supervisores, para que ustedes tengan cuidado, vigilen, apacienten al rebaño que el Señor Jesucristo ganó por su propia sangre. Así que, hermanos, los pastores tendremos que dar cuenta de lo que hicimos con nuestro santo ministerio. Y tendremos que dar cuentas con lo que hicimos del rebaño del Señor. Rendiremos cuentas ante nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Y Él habrá de juzgar a cada pastor conforme a sus hechos. Seamos una iglesia obediente a sus pastores. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Hay un propósito en ello?
Y bueno, claro que sí. Ayúdeme a leer. El propósito del mandato es... Entonces, ¿para qué debemos obedecer y sujetarnos a nuestros pastores? Y entonces, cuando usted mira la palabra del Señor, usted tiene que decir, eso es una sabiduría, por supuesto es de Dios. Eso es una sabiduría que le va a hacer bendición a la iglesia. Dice, obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos. ¿Para qué? Pues para que trabajen con alegría. Una persona que trabaja con alegría es una persona que puede ser gran bendición. Pero luego además dice, obedece y sujétate a tus pastores para que sea bendición para la iglesia. Así que, en primer lugar dice ahí, para que hagan su ministerio con alegría. Hermanos, es maravilloso ver pastores que trabajan incansablemente con alegría, y aunque algunas veces encuentran que hay que sacrificar cosas y necesidades. No tengo el tiempo porque es un estudio, hermanos, pero en mis experiencias, cuando fui, por ejemplo, a Tabasco, había un hombre que pastoreaba 7 iglesias o misiones de por allá de Tabasco, y él ni siquiera había ido al seminario y lo hacía con tanto amor. Y sabe que cuando llegábamos nosotros, él decía, no, es que ya llegó la bendición, y hacía un reconocimiento. Y cuando yo pensaba en eso, yo pensaba, no, este hombre merece mucho más reconocimiento que yo, porque atiende 7 obras y cada día se iba a una obra y tenía que viajar 2 horas, y a veces en burro y a veces en una troca, pero a veces no entraba la troca y tenía que ser caminando. Oh Dios, bendiga a sus pastores que le sirven con tanta entrega y con tanta fidelidad, y que a pesar de sacrificios y de necesidades, el gozo de servir a Dios y de servir a su bendita iglesia les hace mantener esa fidelidad al Señor y trabajar incansablemente. Pero hermanos, el gozo de servir a Dios y la alegría de tener un rebaño obediente les da fuerza para seguir sin desmayar. Yo podría decir que en mis 30 y tantos años de ministerio aquí en la iglesia, puede venir los demonios que sean y se puede enfrentar Satanás contra un servidor, mientras el Señor sea mi fortaleza en el gozo de servir al Señor y la iglesia mantenga esa unidad y esa lealtad al pastorado. No importa, como dijo Martín Lutero, aunque 10,000 demonios estén en contra de mí, sé que el Señor es mi fortaleza. Así que si los pastores se sienten apoyados y ven que su rebaño les obedece y se sujeta a ellos, trabajarán con mucho más esfuerzo y con mucho más gozo, y podrán alcanzar muchas más cosas para la gloria del Señor, hermanos. Es importantísimo que la iglesia obedezca a sus pastores, porque si no, entonces los pastores estarán quejándose del rebaño que les tocó, o sea, un rebaño rebelde y desobediente. Y eso no es de provecho, dice, ni para la iglesia ni para el pastor. No tengo tiempo para contarle algunos testimonios, pero hay pastores que sí les ha tocado rebaños totalmente rebeldes. O sea, que no se someten a la palabra de Dios ni a la autoridad del pastor. Ese pastor termina por irse todo, ¿cómo se dice esa palabra? Todo fatigado emocionalmente y espiritualmente. Por eso decía que es importantísimo. Porque dice el Señor, ¿no va a ser de provecho para la iglesia? Si el pastor, dice, está quejándose, por eso dice, sujétense y obedézcanlo para que trabaje con alegría y para que sea bendición para la iglesia, porque de no hacer así, entonces el pastor estará quejándose, estará amargándose. Dice, no es provecho ni para la iglesia ni para el pastor. Pero si la iglesia es obediente y se sujeta a sus pastores, esto será para bendición de la iglesia. Hermanos, un pastor amargado, un pastor deprimido, un pastor triste, un pastor quejoso, no será bendición para la iglesia. Pero un pastor feliz, gozoso, alegre, agradecido, lleno de fuerzas, lleno de esperanza y apoyado por el rebaño, será una bendición para la iglesia. ¿Quién puede decir gloria a Dios?
Será una bendición para el extendimiento del reino de los cielos y además para que mucha más gente conozca a Jesucristo como único Salvador. Entonces la iglesia, hermanos, la iglesia decide cómo será su pastor. Pueden obedecer y sujetarse a ellos, entonces tendrán pastores que sean de gran bendición. O pueden desobedecer y rebelarse contra ellos y tener pastores que estén deprimidos y desanimados y que no sirvan para gran cosa. Pero mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Hermanos, el pueblo de Israel fue rebelde y desobediente a Dios y a su profeta Moisés. Y saben que por esa razón no pudieron entrar en la tierra prometida. Escuche bien, de esa generación, escuche los números que voy a dar, porque es como increíble. Hermanos, de esa generación de más de 600,000 personas que salieron de Egipto, escuche, más de 600,000 personas que salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida, solo 2 personas entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb. 500 años más tarde, hermanos, 500 años más tarde, el pueblo de Israel, ya en la tierra prometida, siguió siendo rebelde a Dios y a sus profetas, y fueron castigados y exiliados a Babilonia por 70 años. Israel era duro de cerviz y duro de corazón. Tanto que mire lo que dice Jesucristo del pueblo de Israel. Mateo 23, 37. Ayúdeme a leer. Dice Jesucristo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ese era el carácter de ese pueblo llamado Israel. Hasta Jesucristo le tocó. Hermanos, el pueblo de Israel fue duro de corazón y muy rebelde. Mataron a los profetas y mataron a Jesucristo. Pero decía que ellos no tenían al Espíritu Santo en su corazón o en su vida. Ellos no tenían al Espíritu Santo. Pero ahora tú, iglesia de Cristo, ahora tú, hermano y hermana, sí tienes al Espíritu Santo dentro de ti. ¿Quién dice amén? Y por esta razón, no puedes ser rebelde y desobediente a tus pastores. Porque sí tenemos nosotros el Espíritu Santo. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Miremos el peligro de ser desobedientes y rebeldes. Hechos 7, 51, 52. Ayúdeme a leer. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de Jesucristo el justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores. Les dice: ustedes son rebeldes, le dice al pueblo de Israel. Ustedes son duros de corazón, orgullosos, no se dejan dirigir, no se dejan guiar. Palabras bastante fuertes. Iglesia de Cristo, entiende. Iglesia de Cristo, entiende. Cuando eres desobediente y rebelde con tus pastores, estás resistiendo al Espíritu Santo, es lo que dice la porción que hemos leído. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Cómo? Yo no me atrevería a oponerme al Espíritu Santo. Y dice: sí, cuando ustedes golpearon, persiguieron, apedrearon y mataron a los profetas y aún a Jesucristo el justo. Entonces la rebeldía y la desobediencia contra los pastores es resistir al Espíritu Santo. O sea, te estás oponiendo
o te estás oponiendo al Espíritu Santo y te estás poniendo en contra del Espíritu Santo. Ayúdeme a leer aquí, dice, ser desobediente y rebelde a tus pastores es resistir y ponerse en contra ¿de quién? De acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios. Hermanos, yo quisiera en el nombre del Señor decirles, entendamos bien, la generación que salió de Egipto vio grandes señales y grandes milagros, pero por su desobediencia y rebeldía a Dios y a su profeta Moisés, ya vimos que no entraron en la tierra prometida. ¿Y sabe qué es lo que ocurrió? Fueron castigados a vagar 40 años por el desierto, hasta que esa generación murió ahí en el desierto. Vamos a ver si eso es cierto, porque él lo dice el pastor, ¿no? Vamos a leer Números 14 del 1 al 5, creo que es así. Sí, vamos a leer, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor? Y decían el uno al otro, miren, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. O sea, fuera Moisés, fuera Aarón, escojamos a alguien que nos dirija y vámonos atrás a Egipto. 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de la congregación de los hijos de Israel. Brinquémonos al 10, dice, entonces toda la multitud habló de ¿qué? ¿No le parece increíble? Era el pueblo de Dios. Vio a Moisés extender su vara y abrirse el mar rojo, etcétera, etcétera. Pero dice, toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Ya lo iban a apedrear y el Señor de repente se manifiesta con su gloria. El pueblo voltea y dice, ¿ahora qué está pasando? Busquemos el versículo 11. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Nos brincamos al versículo 28. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano, dice, y juré que os haría habitar en ella, exceptuando ¿quién? Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto. ¿Cuántos años? Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Esa generación fue tremenda, terrible, hermanos. Pero la generación de Josué, o sea, cuando esa generación murió y entonces Moisés también murió, le sucedió Josué. Fue el siguiente líder que el Señor levantó y estableció ahí para su pueblo.
Y sabe que la generación de Josué, hermanos, fue diferente. La generación de Josué tenía una actitud de obediencia y de sujeción. El resultado fue que pudieron conquistar la tierra prometida. Vamos a leer Josué 1:16 al 18. Dice así, ayúdeme a leer. Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Entonces, hermanos, podemos ver que la generación de Josué fue completamente diferente. Una actitud de obediencia y de sujeción. Entonces, el resultado, cuando hay un líder fiel a Dios, esforzado y valiente, junto con un pueblo obediente y sujeto al líder, es que vienen grandes victorias. Ayúdeme a leer, dice así. Un líder fiel, esforzado y valiente, más un pueblo obediente y sujeto, que es igual a ver, piénselo bien, ya estamos terminando, piénselo bien. Un líder fiel, esforzado y valiente, más un pueblo obediente y sujeto, igual a grandes victorias. Sí. Moisés no pudo conquistar la tierra prometida, ni esa generación. Cayeron muertos en el desierto. Pero la siguiente generación que le dijo a Josué, ya vimos que el Señor te escogió y te llamó, vamos a obedecer, tú nos vas a guiar, vamos a hacer las cosas que tú nos mandes. Solamente sé valiente, sé fiel y que el Señor esté contigo y vamos a obedecer. Resultado, conquistaron la tierra prometida. Iglesia de Cristo, Iglesia Maranata, hermano y hermana, te invito en el nombre de Cristo que seamos una iglesia obediente a Dios. Y si somos obedientes a Dios, entonces por su palabra hemos visto que seamos una iglesia obediente a sus pastores. Pues delante de nosotros tenemos grandes retos todavía, hermanos. Tenemos grandes desafíos que lograr. Mire estos desafíos nomás por mencionar 3, aunque hay muchas más cosas, pero grandes desafíos. Ayúdeme a leer, dice. Número 2. Y número 3. Por supuesto que hay más desafíos, pero solo por mencionar estos 3, hermanos, la iglesia Maranata tiene estos grandes desafíos delante de sus ojos. Ahora, seremos como Israel que tenía la tierra prometida así. Haga de cuenta que estaba en Juárez, estaba el río y entonces estaba Estados Unidos. Nomás que allá ellos estaban atrás, el Jordán y la tierra prometida. Y lo único que tenían que hacer es creer e ir adelante a tomar la tierra, pero por rebeldes y desobedientes, no, Moisés, tú nos has traído para que moramos y ya estamos cansados y o sea, ¿quién quiere guiarnos para regresarnos a Egipto? Y dice el Señor, espérate ya. Esta generación va para allá 40 años y van a morir de acuerdo a sus palabras. Ellos decían que mejor muramos en el desierto, ahí van a morir. Y sus hijos, la generación de Josué, entrará. Seremos la generación, hermanos, seremos la generación que plante la nueva misión Maranatha EP Congregation. Seremos la nueva generación que construya casa al santo nombre de nuestro Dios. Usted lo ha visto. 2007, si no mal recuerdo. Dios nos llamó a construir una casa nueva desde el 2005, 2007. Dios nos llamó. Y si usted hace eco a las cosas, a la historia que pasó,
Sí ocurrieron algunas cosas muy desagradables y muy tristes. Y hay generación que no pudo llegar a construir la casa al santo nombre de nuestro Dios. Por eso me pregunto yo, hermanos, si le hace cuenta, le voy a pedir a los matemáticos que están aquí, del 2007 al 2021, ¿cuántos años hay? ¿Cuántos? ¿24? 14, ¿verdad? Sí, dije 24, no. 14 años, escuche bien, porque hemos ido pasando y esperando y han ocurrido cosas y vamos hacia allá y ya la construcción ahí, el terreno se quedó olvidado. 14 años, hermanos. Por eso le digo a usted, seremos la generación que planta esta nueva misión Maranatha EP Congregation. Seremos la generación que construye casa al santo nombre de Dios y que mira ese templo ya ahí en el 11721 de Socorro, en nuestra nueva tierra. Seguiremos cumpliendo el ministerio de Cristo mientras que esperamos el regreso de Jesucristo. Usted tiene la respuesta. Usted tiene la respuesta. Por lo pronto, mi corazón está dispuesto a lo que el Señor desee que hagamos. Y hermanos, qué privilegio, ojalá que lo tomes así, qué privilegio construir casa al santo nombre de nuestro Dios.